Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por acompañarnos en este día lunes 18 de julio. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de usted. Esta mañana, como siempre, desde luego quiero enviar un saludo muy especial a cada uno de ustedes, exhortándoles a que pongan el mejor de los esfuerzos para poder superar cualquiera de los obstáculos o cualquier reto, cualquier objetivo que usted se proponga cumplir para la presente semana. Así es que desde ya pues les invitamos a que no desmayen, pongan su fe en Dios Todopoderoso y de esa manera pues ustedes verán que las cosas van a salir mucho más fácil. Así es que esta mañana de día lunes me acompañan 3 figuras importantes del país que han experimentado analíticamente las consecuencias que ha despertado y han generado el trabajo de la Sala de lo Constitucional respecto a las últimas sentencias. Me acompaña el doctor Francisco Bertrán Galindo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, un gran gusto, Ernesto. ¿Cómo está? Bienvenido. Me acompaña también el doctor Óscar Santamaría, firmante de los acuerdos de paz. Doctor, qué gusto saludarlo. Gracias, Ernesto. Buenos días. Muy amable. Me acompaña también el coronel Antonio Almendaris, diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido de Concertación Nacional. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Doctor, buenos días. Pueblo salvadoreño, bendiciones. Será un importante y elemental aporte que cada uno va a dar desde su experiencia frente a los temas que obviamente hemos presentado en un inicio, y es que mediante el paso de los días, la decisión de declarar inconstitucional la ley de amnistía, esta comienza poco a poco, llamémosle así, como a apacentarse en el análisis de los diferentes sectores, que obviamente en primera instancia reaccionaron algunos apasionadamente, mientras otros de forma más prudente, y es lógico, ya que después de 23 años de haber sido esta aprobada, todo apuntaba que el país corría por el buen camino de la paz social y también la reconciliación política, fruto de los acuerdos de Chapultepec. Pero ahora, bien, pasando un poco esa página, las nuevas preguntas que deben de estar planteadas en la mesa, en la discusión o el análisis es, ¿qué vamos a hacer con esta declaratoria? ¿Qué tan prudente o imprudente ha sido declarar legal o ilegal la ley de amnistía? Pues estos son los aspectos elementales y vamos a aprovechar la presencia de nuestros invitados también para poder analizar las repercusiones jurídicas y políticas que de alguna manera desconocen la existencia de los diputados suplentes, que es otro elemento también que vamos a sumar en el tiempo de esta hora y media con el programa. Así es que desde ya le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera de labores, Lorena Melara, también para que nos dé los insumos pertinentes que nos van a ayudar a comprender mejor el análisis con nuestros invitados este día. Gracias, Ernesto. Feliz inicio de semana para todos. Como ya lo mencionabas, esta resolución generó distintas reacciones, desde dudas hasta temores sobre lo que podía venir después de no tener amnistía. Y sobre todo, con un proceso que le costó mucho sacrificio a nuestro país, y destacan qué es lo que debe predominar. Veamos. Hace menos de un mes, el presidente Salvador Sánchez Serén fue testigo de honor en la firma del fin de la guerra en Colombia, haciendo mérito al proceso de paz vivido por los salvadoreños, mismo que hoy se ve tambalear con la ilegalidad de la ley de amnistía. No despertemos un gigante que ya estaba prácticamente olvidado, porque podemos arrepentirnos. Y lo mismo que está haciendo Colombia, lo hicimos nosotros en el 93. No hay forma de reconciliar si no hay una ley de amnistía. ¿Qué va a hacer la Fiscalía con tanto caso complicado, casos difíciles como estos? Y va a abandonar todo lo que estaba llevándose en una forma ordenada en contra de las pandillas, en contra de la corrupción. A la base de lo jurídico identifican algunos vicios que rozan con escenarios de sanidad emocional o venganzas reprimidas, y el tiempo avanzado hoy parece ser ninguno. Tenemos que verlo en el marco de esta nueva realidad del siglo XXI, de los graves problemas que tenemos. Con esto no estoy diciendo que no debe de haber justicia, pero justicia no es venganza.
vamos a ver qué es lo que pasa. La tolerancia, el respeto y la mucha prudencia de los líderes políticos en este país van a ser determinantes. Y si de alterar la realidad social y política hablamos, el órgano legislativo también deberá atender la ilegalidad de los diputados suplentes. Ernesto, poco a poco el estudio de esta resolución va sumando ideas como el hecho de que nada le conviene a la sociedad salvadoreña volver al pasado, pero sí ver en este escenario una nueva oportunidad de reconciliación para hacerle frente a los actuales problemas y necesidades que vive nuestro país. Con eso vuelvo al estudio para el análisis de tus invitados. Adelante. Qué bueno, gracias Lorena, como siempre, por esa importante información que nos va a ayudar a desarrollar a lo largo de esta hora y media lo que es este programa. Quiero aprovechar también e invitarlos a ustedes para que participen, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter para que nos escriba y pueda formular sus comentarios y preguntas. Así es que nuevamente bienvenido a nuestro panel de este día. Quizás, doctor Santamaría, como firmante de los acuerdos de paz, ¿cómo queda este documento una vez firmado por ustedes hace 20 y tantos años, 23 años, con este trabajo o esta resolución emitida por la Sala de lo Constitucional? ¿Cuál es la lectura que usted le da, llamémosle, a esta situación que se ha despertado y se ha generado con esta decisión de la Sala? Bueno, de nuevo, gracias Ernesto por invitarnos. Un saludo a la teleaudiencia y a los colegas panelistas que tengo el gusto de compartir con ellos esta mañana. Quizá primero deberíamos de ver dónde estamos nosotros al momento en que esta ley de amnistía se da. Aquí a veces se nos olvida de que esto que construimos nosotros es un proceso. Esto no fue la firma de Chapultepec y eso ahí surgió y las mesas produjeron esos acuerdos políticos que firmamos. No, fue un proceso que arrancó desde el mismo momento en que se toma la decisión política de ir a una mesa de diálogo para buscarle una solución política negociada al conflicto a través de una, llamémosle así, también intervención diplomática de organismos internacionales como Naciones Unidas y de países que apoyaron este proceso. Pero si usted me dice, como algunos han dicho, ¿y de dónde sacaron la ley de amnistía? No, la ley de amnistía no nació allí mismo, en lo que podría alguien creer que estábamos suscribiendo como acuerdos. No, no nació allí, nació antes. Antes hubo un proceso previo. Y allí usted va a encontrar, traje este documento que se llama Acta de Contadora. Contadora en aquellas épocas asume un rol por un grupo de países de tratar de llevar una solución a la región centroamericana que estaba envuelta en guerras a través de una solución también política. Y uno de sus componentes principales que habla Contadora al momento de creer que la paz debe de construirse es a través de una amnistía general y permanente. Pero bien, después de que Contadora dice eso, vienen después los presidentes centroamericanos con Esquipulas II. Y Esquipulas II también vuelve a plantear la salida pacífica a los conflictos centroamericanos, y dentro de ello hay un componente fundamental que se llama amnistía general y permanente para lo que significa lograr esa paz firme y duradera, que es lo que decía Esquipulas. Pero bien, fíjense que eso no se queda ahí. Vamos nosotros después a la mesa, y ahora este libro que no lo editó el gobierno, no lo editó el FMLN, lo editó Naciones Unidas. Naciones Unidas ha editado este llamémosle, compendio de lo que fue todo el proceso de paz del Salvador, y en una de sus partes, la voy a leer porque es importante, dice: la partida de nacimiento formal, sin embargo, de los acuerdos del Salvador está en el acuerdo de Esquipulas II del 7 de agosto de 1987, diseñado por los presidentes centroamericanos, en especial por el presidente Oscar Arias, que acaba de estar por acá, aquí andaba el presidente Arias, lo vi en unas intervenciones, que planteó una solución global para la pacificación en el Istmo, basada en la consolidación de la democracia, promoviendo un diálogo nacional, una amnistía general, un cese de fuego, la celebración de elecciones libres y limpias, y, por supuesto, la irrupción de los grupos insurgentes
o fuerzas irregulares al sistema político institucional del país. Esa es la edición real del documento de no, Naciones le estoy Unidas. diciendo, esto lo escribe Naciones Unidas porque no es que esté en el acuerdo, repito, lo aclaro. Este es el proceso en el cual involucramos no solo a los salvadoreños, sino que a países, a la comunidad internacional. Cuando formulan ellos la recopilación de los acuerdos, en su parte introductoria, Naciones Unidas pone esto como parte de lo que ha sido este proceso. No podía haber paz sin una amnistía. Claro, ¿y cómo es posible que ahora se diga que la amnistía es un instrumento para la impunidad o defensa de la impunidad cuando ha sido un instrumento para la reconciliación y la pacificación de la región en un momento y de El Salvador en particular? Por eso es que se asusta uno cuando oye declaraciones y oye juicios de valor en esa dirección. No, la impunidad es otra cosa y la vamos a resolver de otro modo. A ver, hay un pensamiento diferente también que reina a raíz de todo esto. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes para sumarlo en un principio? Bueno, yo en lo fundamental coincido con el doctor Santamaría. Creo que la ley fue emitida en el marco de las facultades que tenía el Estado para hacerlo. Creo que respondió a una necesidad de las dos partes. Y la discusión de la sala, ya en la sentencia puramente, no es el hecho si la ley de amnistía era necesaria o si era posible o si no, sino que la sala hace una especie de juego y le da validez a un derecho internacional humanitario para decir que la amnistía no podía nunca dejar impune los crímenes de lesa humanidad. Es decir, pareciera que la sala lo que dice, la amnistía era necesaria, pero debió ser dada en el marco de lo que el derecho internacional determina que pueden ser estas amnistías. Aquí varias cosas. Primero, El Salvador no era sino hasta noviembre del año pasado firmante del Tratado de Roma, que es el tratado en este momento que está rigiendo todo esa ley penal internacional. La declaración de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en la legislación salvadoreña se dio hasta en el último código penal o procesal penal. Es decir, al momento que suceden las cosas, en el momento que suceden las cosas, El Salvador no reconocía el derecho internacional humanitario, El Salvador no reconocía tratados en relación a la imprescriptibilidad de estos delitos y en consecuencia dio la resolución en la forma y de acuerdo a su derecho interno. Es más, hay un antecedente constitucional que declaró el artículo 1, que es la base de toda la ley, lo declaró constitucional. Entonces resulta que ahora tenemos una segunda inconstitucionalidad sobre el mismo artículo y yo en lo personal creo que la sentencia en sí tiene defectos técnicos que no los podemos corregir, porque no hay realmente un mecanismo expedito para poder decir voy a apelar de la resolución de la sala o cosas por el estilo. Así que simplemente tenemos que darla por hecha, pero creo que hay varias cosas que se pueden seguir discutiendo e inclusive matizar en su aplicación, porque la ley va mucho más allá de declarar la inconstitucionalidad. Como dice el doctor Belarmino Jaime en su voto disidente, buena parte del problema no es haber declarado la inconstitucionalidad de la ley, porque si usted respeta la regla normal, que los efectos producidos en materia penal se sostienen a no ser que haya una ley futura que los haga más benevolentes, y este no es el caso, entonces debieron haberse sostenido los beneficios que ya se dieron. Es decir, creo que varios abogados que hemos hablado en vía pública, inclusive el doctor Fabio Castillo, ha insistido que cuando produce efectos una ley penal, para hacerla retroactiva una disposición posterior, solo puede ser hecha porque es favorable al reo. Aquí no hay ninguna favorabilidad, aquí simplemente se le da, y yo disiento con el doctor en su voto cuando dice que se le dé el manejo de una ley de una resolución de nulidad. Yo me voy más allá, la sala lo que ha hecho es declarar casi la inexistencia de la ley, porque al retrotraer todas las cosas, es decir,
no funcionan los plazos de prescripción. Todo lo que se haya beneficiado a las personas ahora se les quita y se los pueden volver a juzgar. Es más, los militares que están presos en este momento tendrían que seguir cumpliendo la sentencia a la que fueron condenados. Es decir, cosas de ese tipo. Y hay una cantidad de personas más que fueron beneficiadas en procesos individuales. Entonces, todo eso se retrotrae. Yo creo que eso le hace un alto daño a la seguridad jurídica. Y obviamente, no es que lo genere de la noche para la mañana, pero yo sí veo venir muchos problemas en la aplicación de esta norma. ¿Y serán entretenciones que de alguna manera no abonan muchísimo a darle ese paso sustancial a la justicia en el país? Porque tenemos gravísimos problemas y no estoy asumiendo que hay que ignorar obviamente lo que ha pasado, ¿no? Pero entiendo que hay una historia ya escrita, como lo decía el doctor, que al final de cuentas es discutible si lo vemos desde el punto de vista del técnico, ¿no? Lo peor del caso de esto es que esto le pasa todo a la Fiscalía. ¿Verdad? Y la Fiscalía ya se ha sostenido y se ha dicho, es la rótula del sistema judicial, pero es una rótula que ya no tiene menisco, que tiene un montón de problemas operativos. Entonces, lo que va a suceder es que a los 5.000 asesinatos anuales que tiene que resolver, a los delitos de crimen organizado, a los delitos de corrupción que implica andar buscando cuentas en el extranjero y todas esas cosas, a todo eso, y más el narcotráfico, se le monta el tema de los delitos de hace como 30 años. Ok, ese es otro elemento que hay que analizarlo. Derogamos la ley de amnistía por respeto a las víctimas. Lo publica el periódico El Diario de Hoy, una declaración por parte del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Por respeto a las víctimas, declaramos, derogamos la ley de amnistía, dice el doctor. ¿Qué piensan igual? Para mí, y qué bueno estar con personas que no solo conocedoras, sino que saben profundamente acerca de esto. Para mí es, en el caso de mi persona, tengo sentimientos encontrados. Porque por una parte, la derogatoria me da oportunidad de limpiar mi nombre. Pero por otra, ¿qué caos va a causar el país? Ya lo mencionaron los señores doctores. Solo por la aclaración, para limpiar su nombre porque sale dentro del informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y qué bueno que... Exacto, por eso. Su posición muy sincera de poder asumirlo esta mañana. Porque hay una situación que no han tocado los doctores, que es que si hay justicia, se debe seguir el debido proceso. Y nosotros fuimos declarados culpables sin haber sido oídos y vencidos en juicio. Bueno, estaba leyendo el informe que eran no sé cuántos miles y miles de casos. 14.000 y fracción. 14.000 casos con miles de información, miles de instituciones, etcétera. Doctores, y fueron en 8 meses, ¿verdad? que funcionó la Comisión de la Verdad. Quizás un año y 2 meses. Un año y 2 meses. Y aquí los tribunales para casos no tan complicados llevan 1 o 2 años o más en investigación, respetando que el debido proceso de las pruebas de cargo y de descargo. Es más, cuando se comunica el resultado de la Comisión de la Verdad, pues nosotros nos sentimos intranquilos porque muchos fuimos condenados de cosas que no habíamos hecho. En el caso mío, por ejemplo, yo ni fui comandante de la unidad, ni estuve en el lugar de lo que se me imputa. Pero entonces dije, bueno, ok, como el debido proceso dice que uno puede apelar, pero no hubo apelación, no hubo derecho a apelar. Sencillamente, y cuando nos dijeron, miren, ok, se tiene que ir, pero como no existe algo, o sea, tienen que solicitar su baja, nos dijeron. 115 compañeros. ¿Y qué pasó? Aquí está el doctor Santavería, bueno, también el doctor Beltrán, de que no hubo ningún levantamiento en ningún cuartel. Cierto. Ningún levantamiento, ningún intento de decir, no, nos levantamos porque no estamos de acuerdo con eso. Un día ante el altar de la patria, juramos defenderla aún a costa de nuestra vida. Asumimos que era una bala política la que nos estaba matando nuestra carrera, pero todo siempre y cuando, porque nos dijeron nuestros jefes militares y también políticos,
que si nosotros no aceptábamos y no nos íbamos, el Frente no firmaba los acuerdos de paz. 115, poniendo en la balanza 115 compañeros, incluido en mi persona, versus 6-7 millones de salvadoreños, pesaba más 6-7, y además nosotros así habíamos hecho que por la patria cualquier cosa. Como dice el doctor también, los doctores. Y cuando decía el doctor Beltrán, el artículo 21, dice de la Constitución, porque aquí se está colocando la Constitución abajo de cualquier tratado. Dice el artículo 21, las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materia de orden público y en materia penal, cuando la nueva ley sea favorable al delincuente, asumiendo que somos delincuentes. ¿Va? Sí, a los acusados. Al imputado, por ejemplo, a los imputados. Pero como le digo, sin el debido proceso, sin haberse respetado sencillamente, hasta algunos compañeros, yo no quiero entrar en el fondo, decían que las 3 personas que se habían traído a juzgarnos no les simpatizaban los militares, ¿no? Y que hasta en ese aspecto teníamos nosotros desventaja. Hoy a esas alturas, y fíjese bien que siendo yo militar, no estoy de acuerdo en que lo que se estaba resolviendo y conociendo era la ley de amnistía nuestra. ¿Por qué tenía que tocarse también la ley de reconciliación? ¿Por qué? A ver, ya vamos a entrar a ese detalle. Coronel, me gustaría un poco, y quizás asumiendo el papel del ausente, la Comisión de la Verdad y todo su contenido de ese informe ya fue prácticamente por la historia juzgado, si lo queremos, o debatido. Ahora tenemos una derogatoria bajo la bandera de darle justicia a las víctimas, como lo dice el magistrado Rodolfo González. O sea, bien, pero hay una cosa, y aquí, bueno, yo como no soy abogado, les pediría a ellos también, en el caso de los compañeros que están siendo acusados por el problema de los jesuitas, porque se dice que el juicio no fue verdadero. Fraudulento, dicen ellos. Que fue fraudulento, y los que participaron, el fiscal, los defensores y los jueces que participaron en eso, ¿no tendrán también algo que ver en eso? ¿Ah? Es una buena pregunta, ¿no? Doctor. ¿Y por qué no son requeridos también en ese aspecto? Se supone que el juez Zamora, que es el que condujo el caso, él sí mantuvo su posición en firme de que había actuado conforme a derecho y con las reglas del debido proceso. Y yo entiendo que también fue convocado a una reunión al Tribunal de la Audiencia Nacional y dio las explicaciones que tenía que dar, y se consideró que sus actuaciones eran apegadas a derecho. Esa es la verdad, no hubo tal fraude. Lo que sí se cree es que hay una intención de poder desconocer la justicia salvadoreña, pasando sobre el ordenamiento jurídico del país, en aras de poder invocar una causa para poder hacer justicia, se dice, en la muerte de los ciudadanos españoles, que eran los padres jesuitas. Pero nosotros entendemos que en este tema que se invoca, que es la justicia universal, ese es el concepto. La justicia universal, ¿qué es? Es la justicia de un país contra la de otro país. ¿Intención de desconocer la justicia por parte de quién, doctor Santamaría? Por parte del Tribunal Español, porque si usted le da competencia a un juez español para que inicie un proceso de estos, como parece ser el juez Eloy Velázquez autorizado, eso significa que él ha iniciado todos los trámites del proceso. ¿Puedo entender entonces que con esta derogatoria por parte de la sala también juzgadores salvadoreños le están facilitando en este caso el trabajo a los jueces españoles? Podría decirse que lo que ellos argumentaban, que no se había hecho justicia en el caso jesuita, porque habían normas que lo impedían, normas legales, entre ellas la ley de amnistía, ahora se puede decir que el camino está allanado para poder llevar adelante las intenciones de procesar a los militares allá en territorio español, aunque algunos argumentan otra cosa, dicen, no, ahora ya hay base para decir, aquí los vamos a juzgar, ahora no hay nada que impida, y por lo tanto no procede la extradición y la jurisdicción de un tribunal extranjero, porque es tribunal extranjero, no es un tribunal internacional, sino que es un tribunal extranjero, la Audiencia Nacional, para que pueda iniciar una acción penal en este sentido. ¿Y siendo salvadoreños ellos, doctor? Pues sí, ese es el otro punto. Es que lo que pasa es que cuando uno analiza el caso
de los padres jesuitas, hay varias cosas que están de por medio que podrían ser parte para poder hacer ver que no procede la jurisdicción de la Audiencia Nacional, en este caso, para procesar a los que son responsables de este hecho, o eran responsables de este hecho, entre ellos la nacionalidad de los mismos padres, que eso lo alega la misma querellante, la misma señora Bernabeu, al presentar su querella en el Tribunal de la Audiencia Nacional, entre sus apartados dice que los padres también eran de nacionalidad salvadoreña. Doctor, ¿y ella es familiar de los jesuitas, doctor? No, ella es miembro de una ONG internacional que tiene que ver con la defensa y promoción de los derechos humanos. A ver, doctor Bertrán, ¿cómo encaja en digamos, en estos otros elementos que hemos logrado introducir? Hay un informe de la Comisión de la Verdad que obviamente viene siendo como el punto referente de los casos, son 14,000 y pico de casos investigados, de denuncias, pero hay algunos puntuales que ahí están emblemáticamente citados. Pregunto, ¿de qué respeto a las víctimas hablamos? Porque un juzgador salvadoreño, magistrado Rodolfo González, lo titula de una manera tal que el periódico dice: derogamos la ley por respeto a las víctimas. ¿De qué víctimas hablan? Bueno, ellos hacen mucho énfasis en la sentencia el tema de los derechos de las víctimas, es decir, los que fueron víctimas de las matanzas, fueron víctimas de los asesinatos, de la toma de rehenes, etcétera, todas esas cosas. Y en qué consecuencias ellos tienen derecho a que se les resarza, ¿verdad? Hay que recordar que resarcir el Estado de El Salvador es con dinero de todos nosotros. O sea que cuando vengan ya la declaración de que hay que pagar 1 millón a fulano, 3 millones a sultano, y todo lo que haya que pagar, porque de acuerdo con eso, así tendría que ser, pues vamos a ver qué es lo que viene y qué tan contentos van a estar las víctimas de ciudadanos salvadoreños que vamos a tener que pagar impuestos, mis hijos, mis nietos, porque va a haber que cubrir esas obligaciones, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la Constitución y la Sala ya lo ha mencionado, que los funcionarios son los primariamente obligados, el problema es que, también lo reconoce la Sala, el Estado es subsidiario, o sea que al final al que le va a tocar pagar es al Estado, pero entonces al final al que le toca pagar es al ciudadano. Entonces yo creo que es un tema que como sociedad debemos verla. Mira, a mí hay otras cosas que me preocupan de esta Sala. Al abrir el espacio que se pueda ver, porque no solo son los casos señalados en el informe de la verdad, sino que y otros que, ¿verdad? Ese y otros que nos abre inmediatamente a que literalmente la cúpula del gobierno del país se ve afectada con este proceso. Y entonces resulta que puede someterse a juzgamiento la cúpula del gobierno. Y se puede someter a juzgamiento la cúpula del partido de oposición. De gobierno. Y entonces resulta que toda la construcción de la democracia que hemos venido haciendo, de que hay alternancia, que gana uno, pierde el otro, y hay elecciones y se respetan, hoy nos vamos a encontrar que los últimos 2 años del ejercicio de este gobierno, la mayoría de sus funcionarios, o por lo menos una buena parte, van a estar cuestionados de haber sido actores de delitos de este tipo. Ya dentro de los que se listan, dentro de la Comisión de la Verdad, hay algunos. Pero además hay otros que después se han publicado, el tema de la matanza de San Vicente, el tema del doctor Rodríguez Port, es decir, hay una cantidad de cosas que, claro, los jueces van a tener que decidir si estamos frente a un crimen de lesa humanidad, a un crimen de guerra, o si simplemente es un crimen común y no hay que juzgarlo. Porque si es un crimen común, entonces se puede beneficiar de la amnistía primera, en fin. Falta decidir muchas cosas, pero mientras tanto, el país se mete en una discusión de yo te acuso, tú me acusas, y entonces van a pedir solicitudes de antejuicio al presidente, al vicepresidente, a su secretario que no tiene fuero, le van a meter demandas, se la van a meter al secretario general del FMLN y a otros miembros de la Comisión Política, mientras por el otro lado van a haber 50 casos de no sé cuántas matanzas en no sé dónde, y entonces todo eso nos va a poner, querrámoslo que no, en una nueva confrontación. ¿La letra jurídica admite la palabra prudencia?
La letra jurídica no, pero la política sí. Y es que esto es un tema político. Es decir, el tema jurídico es la instrumentalización del caso. Pero estamos frente a un problema político. Doctor, por eso yo incluí, y como le digo, los militares, compañeros, van a decir, Extremendarios, que por dónde anda. Lo que se estaba conociendo era la ley de amnistía nuestra. Claro. ¿Por qué también prácticamente se derogó la ley de reconciliación? Es para que nosotros comencemos a pelearnos nuevamente, es lo que quieren. Porque hay una cosa, doctor, la ley de amnistía, desde el punto de vista militar, fue que evitó que nos siguiéramos sangrando, y no solo sangrando FMLN y Fuerza Armada, porque en medio de eso también habían carreteras, postes, no había energía eléctrica, moría mucha gente por las minas que colocaban en las calles. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que fue, y dice las Naciones Unidas, es un ejemplo de, ¿cómo se llama?, de acuerdos de paz. Hoy el mensaje que se manda es: Colombia, no hagan paz, no hagan ley de amnistía, mejor acábense unos a otros, porque estas cosas no valen después de 10, 15 años. O sea, o qué modelos pueden ser si al final les terminaron diciendo de que lo que construyeron, hicieron es malo. Al menos eso es lo que quiere decir. Sí. Al hablar del proceso de paz de El Salvador, dice, es un proceso a imitar. ¿Sí? Entonces, si se cree que estas cosas son así, las cosas no se han hecho tan mal entonces. Sí, claro. Pero se imitan las cosas buenas también, doctor. Por eso. Entonces sí, creo que al final nosotros deberíamos de entender que este proceso, que ha significado, no la obra perfecta, porque no hay nada perfecto cuando es obra del ser humano, pero sí ha tenido toda una serie de componentes claves para poder llegar casi a 25 años, como los vamos a cumplir, sin ningún signo de violencia política. Existe la delincuencia común, como todos sabemos, pero parte y fundamental de lo que fue una amnistía, la cesación del conflicto armado y poder generar condiciones para construir una sociedad dentro de una convivencia armónica y pacífica como resultado de lo que había sido la confrontación política armada, sí se lograron esos resultados, y por eso es que Naciones Unidas pone de ejemplo a El Salvador, no de modelo, lo pone de ejemplo a imitar. Por eso sí creo yo que todo lo que significó estas leyes, y si se recordará usted, coronel, y el doctor Bertrán Galindo, fueron 4 leyes las que se dieron. Una la dio el presidente Magaña, la otra la dio el presidente Duarte, la otra la dio el presidente Cristiani, y la última que fue producto de COPAZ, que es esta ley de la consolidación de la paz. Son 4 leyes de amnistía que hubieron a lo largo de todos estos años, que produjeron sus efectos, produjeron sus resultados, y de ninguna manera fueron cuestionadas en el otro campo que se cuestiona. Instrumento y escudo de la impunidad. No, no es cierto. Hay procesos que se dieron, lo que acabamos de mencionar, el caso jesuita. Han habido otros procesos que se iniciaron también, bueno, aquellos casos que hablaron de las desapariciones y de las, ¿cómo se llamaba?, desapariciones forzadas. Todo eso sí ha tenido una serie de eventos y resultados que nosotros, si lo vemos en el tiempo, es parte de un efecto acumulado que hemos logrado. Ese efecto acumulado se destruye con un fallo de este tipo, dado desde una sala con aire acondicionado, sin tan siquiera ubicarse, porque yo lo que he dicho es, no estaban ubicados los magistrados cuando dieron ese es un elemento. No estaban ubicados. ¿Sí? No estaban ubicados a su criterio, porque el trabajo de la sala de lo constitucional ha venido en los últimos meses, en los últimos años, siendo de alguna manera por propios y extraños alabado, ¿verdad? Ahora, pregunto, porque también dice el doctor Bertrán Galindo, es un fallo más político que otra cosa, entiendo, ¿no? Que es lo que usted decía. No, lo que usted me preguntó, si cabe la prudencia en el marco de la resolución judicial. Yo le dije que no tanto, porque la parte judicial responde a los considerandos jurídicos. Que donde cabe la prudencia es el manejo político de las cosas. ¿Se equivocó la sala? Si usted me lo pone desde el lado de que qué voy a decir de la sala, en lo personal yo creo que sí, ¿verdad? Hay que respetar la sentencia, ellos la han dado, pero como ciudadano tengo capacidad para decir si la considero atinada o no, y como abogado también. Y yo le voy a decir una cosa, en este tema de los derechos humanos,
hay en la sala una marcada tendencia a darle validez arriba de la Constitución al derecho internacional. Y pone a nivel de norma constitucional ciertos tratados. La tradición en el sistema judicial es que cuando una ley contradice a un tratado, la sala no se suele pronunciar por la inconstitucionalidad de la ley. Manda que como son conflictos entre dos leyes secundarias, lo resuelvan los jueces. Pero aquí no. Aquí le dio todo el tratado y aún a tratados no firmados, los considera dentro de la validación moral y conceptual de la resolución. O sea, yo sí creo que allí hubo una intencionalidad. Obviamente conozco a las personas, sé que hay ahí gente que es dedicada a este tema de los derechos humanos, lo cual es bueno, pues. Pero como dice el doctor Santamaría, probablemente nos hemos metido en más líos de los que ya teníamos. ¿Que había tema de las víctimas? Sí, de acuerdo. Creo que las víctimas tienen un derecho y tienen derecho a saber, por ejemplo. Eso es una cuestión importante. Pero de eso a meter al país, que no son las víctimas, sino que son ya 7 millones de personas, en la probabilidad de no sabemos hasta dónde, porque es que aquí hay ánimos calientes. Calientes por el lado de los guerrilleros, calientes por el lado de los militares, calientes por el lado de las víctimas y calientes por las ONG que andan profesionalizando este tema. Entonces, yo sí creo que aquí pueden pasar muchas cosas que ojalá no pasen, pero que uno tiene que decir, miren, la aplicación de esto, allí sí, hay que hacerlo con prudencia. Okay. Yo creo para lo que decía el doctor Bertrán Galindo, y usted preguntaba el derecho de las víctimas que dice el magistrado González, si nosotros no nos oponemos a que las víctimas puedan de alguna manera tener derechos como cualquier otro ciudadano, nunca lo hemos negado ni nos oponemos a ello. La forma de tratar el tema es lo que nosotros planteamos, no es el indicado en este caso. Por tal razón, si se quiere hacer valer los avances del derecho internacional humanitario, que es donde ellos radican gran parte de sus fundamentos para esta sentencia, sí sabemos que doctrinariamente hay un avance enorme en eso, pero cuando usted ya lo lleva a la legislación local, al derecho positivo, usted no puede pasar por encima de la Constitución y de lo que llamamos nosotros el estado de cosas consolidado. Si uno va generando el status quo, tanto del país como de las personas, y si usted pasa por sobre ella, usted está violando también los derechos humanos. ¿Y por qué no los va a violar si está a él cortándole sus derechos? Ok, interesante, voy a hacer la pausa comercial. Solo una cosa, coronel. Señores doctores, y si alguien ha conocido de un tema, digamos, puede ser juez y parte, como en este caso que hay 2 magistrados que estuvieron conociendo. Son de las cosas que son de los tecnicismos que de alguna manera estaban identificando, y me parece que es válido la pregunta. Son aspectos procesales que destaca el coronel y que tiene razón de señalar. Hay 3 preguntas claves que quiero de alguna manera seguir plantearlas para coronar un poco el análisis que tiene que ver con este tema. ¿Por qué ahora la izquierda, por qué ahora la izquierda, que está ahora en el poder, que por cierto no le ha caído tan en gracia esta derogación de la ley de amnistía, cuando en el pasado ellos mismos, cuando no gobernaban, la pedían? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Esa es la primera pregunta que quiero dejar planteada. La segunda es, ¿a qué tipo de justicia, creo que el doctor Bertrán Galindo decía, ¿a qué tipo de justicia entonces tienen derecho las víctimas 23 años después? ¿Qué significa prudencia? Porque también se habla mucho de la prudencia para tratar esto. ¿Cuál es la página con la que vamos a seguir estos nuevos, esfuerzos de pacificación social en el país? Voy a hacer la pausa comercial. Gracias a usted por estar participando. @Neto López Radio, @Diálogo 21 son nuestras cuentas en Twitter. Gracias por estar participando. Por cierto, ahí está Jaime Martínez, director de la Academia. Pónganme por favor, ahí está el tweet que nos está enviando, que dice de la siguiente manera. ¿Sí? Era el otro que decía. Era el anterior, pero esta es la segunda de la anterior. Entonces, jurídicamente la inconstitucionalidad de amnistía no abre puertas a procesos interminables, establece lista cerrada, dicen. Bueno, ese es un
O sea, ¿ese es el anterior? Esa es. Este es el anterior. Vamos a ver. La inconstitucionalidad de amnistía establece una lista cerrada de casos e impide iniciar procesos nuevos. Bueno, ese es un elemento que también lo introducimos. Vamos a la pausa. Recuerde este día también sintonizar en directo con Ernesto López Radio a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. Ahí voy a tener también un debate muy importante sobre temas de país, no se lo pierda, 6 de la tarde, ahí los espero. La verdad es que han abierto heridas con esa resolución. Hay que respetar indudablemente lo que es la resolución de la Sala de lo Constitucional, porque es la última palabra que existe. Pero sería bueno analizar detenidamente eso, aunque yo no estoy de acuerdo. Excelente de que se inicie juicio a esas personas que estuvieran involucrados en hechos criminales de genocidio, delitos que hasta donde tengo entendido no prescriben. Eso ya pasó, ya no tienen por qué estar recordando cosas pasadas. Ahorita tienen que ver lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Lo que está sufriendo el pueblo aquí. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Continuamos con nuestro análisis de hoy, lunes, abriendo la semana, desde luego, sobre la opinión o los argumentos que tienen tres conocedores de la materia. El doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado de la República, el doctor Oscar Santamaría, firmante de los acuerdos de paz, y el coronel Antonio Almendaris, diputado del Partido de Concertación Nacional en la Asamblea Legislativa. A ver, mientras nosotros ponemos en discusión esta derogatoria, familiares de las víctimas opinan lo contrario y ven esta derogatoria como la oportunidad para poder buscar y hacer justicia de los casos de ellos. Ernesto, perdón, yo quisiera, aprovechándoles el conocimiento de ellos, que tal vez pudiéramos aclarar lo que decía Jaime Martínez. Licenciado Jaime Martínez, de que solamente es una lista cerrada. Bueno, viendo lo que dice la sentencia, no lo es. La sentencia usa de referencia los casos que están en el informe de la Comisión de la Verdad, pero con mucha claridad dice, y otros casos, ¿verdad?, que tengan esas características. Entonces, y esto es así porque la comisión duró año y algo, entonces solo puso los que ellos consideraron emblemáticos, pero los que conocieron fueron muchos más. Entonces, yo creo que esto se puede prestar fácilmente a que las víctimas, porque hay personas que no han perdonado y tienen derecho a no perdonar, las víctimas teniendo ya una oportunidad jurídica para acusar, pues vamos a empezar a ver acusaciones de muchos lados, porque es que, vaya, hay algunas familias que ya perdonaron, ¿verdad? Ya, que por ejemplo yo vi al hijo del señor Pomas, que fue asesinado en un secuestro y se negoció sobre su cadáver. El hijo que claramente le duele, pero dice, yo ya perdoné. Entonces, así asumo yo que hay una cantidad de familias salvadoreñas que fueron víctimas, que murieron sus personas en eso, que ya perdonaron. Habrá otros que no, y los que no, pues van a empezar a hacer uso de sus derechos y esas cosas. Pues ni modo, eso es lo que dice la ley, eso es lo que hay que hacer. El tema acá es si como sociedad podemos tratar de volver a construir otra solución. Porque también la sala ahí, a mi juicio, se ha excedido, le ha inhibido la facultad legislativa al Congreso para emitir disposiciones legislativas en el marco de amnistía y o indulto. Entonces yo creo que ese es un tema que ya pues el Congreso tendrá que discutir y ver si asume eso o no. Hay que recordar otro tema, y es que la sala, esta es segunda vez que falla contra precedente
existente. Y ellos han declarado de que cuando las condiciones cambian, o el solo hecho de que los jueces sean distintos es una condición que cambia, es un hecho que cambia las condiciones, pueden desconocer el precedente, lo cual creo que tienen razón. Pero entonces nos lleva al punto que dentro de año y medio va a haber otra sala de lo constitucional. Lo que dice el doctor es correcto, pero para mí la situación compleja es de que se pone también de nuevo en riesgo la seguridad jurídica, que es otro aspecto importante en materia de poder construir justicia y impartir justicia, diría yo, sobre la base de los derechos adquiridos que se supone están garantizados dentro del marco normativo del país. Pero por esa razón yo preguntaba, doctor Santamaría, y todos estos argumentos, todas estas valoraciones que ustedes hacen sobre los inconvenientes que tiene en su consistencia esta derogatoria, ¿no habrán sido tomadas en consideración por los magistrados de la sala? ¿O qué hay detrás de todo eso? Perdóneme por plantear esta pregunta, pero es válida en el contexto de sospechar que si hay de alguna manera aspectos como ustedes lo plantean, que son imprudentes por el estado actual en el que vive el país, ¿qué habrá pasado? Hay un colega abogado nuestro que también fue magistrado de esta sala, mis respetos para él, es un estudioso del derecho constitucional, y en una de las preguntas que le hicieron sobre esto decía que era grave lo que había ocurrido, puesto que sí se había pasado por sobre algunos principios constitucionales, y desde luego también en materia de construir justicia, el precedente jurisprudencial, o sea, la jurisprudencia, no se había respetado. Podrán haber razones que hayan invocado los colegas que son parte de la sala ahora para poder también contrarrestar estos argumentos, pero lo que pasa es que no se trata de querer venir y hacer creer que pues, si estoy dotado yo de los conocimientos jurídicos para poder asumir un cargo de tanta responsabilidad, no solo en estos casos, como ya lo mencionó usted, la parte jurídica tiene que ver, sino que la parte de la trascendencia de la sentencia en el nivel del conglomerado social donde va a ser ejecutada. Yo recuerdo que en alguna vez nos hicieron ver el principio de sana crítica que tiene que tener el juzgador, y el principio de sana crítica es justamente eso, medir las consecuencias o los alcances que puede tener un fallo dentro del conglomerado donde aquel fallo se va a cumplir. Lamentablemente creo que aquí no se ubicaron ellos, por eso digo, yo más bien digo que han estado desubicados en el tema de poder fallar en un momento histórico, porque usted lo dice aquí, en esta parte de lo que ha estructurado como parte de este panel, estamos ya en un proceso de construir paz social y de poder llevar la reconciliación a la nación. Eso es lo que hemos estado queriendo hacer. Y si un presidente de la República recientemente invitó a constituirse en un grupo de sectores ciudadanos para construir un plan de nación, una agenda de nación, es ahí donde tenemos que ir. Aquí estamos dando marcha atrás. Yo, por eso repito, no es que nos pongamos nosotros en contra o que critiquemos el papel o rol de las víctimas, si es todo un marco que hay que resolver también, pero no voy a poder de ninguna manera generar condiciones antisistema, porque aquí es casi antisistema, que es la democracia la que estamos construyendo, es el orden de del país a través del Estado de Derecho, que esa es otra cosa importante que hay que destacar, la que estamos poniendo en riesgo. Nadie puede ser aquí el que diga qué es lo que va a pasar mañana, pero ya todos han apuntado que estamos en un momento, una situación tan compleja, que cualquier cosa puede ocurrir. ¿Equivocaciones o motivaciones pudiesen haber existido también alrededor de todo ello? ¿Equivocaciones de enfoque o motivaciones Puede ser, es decir, son jueces, pero no son dioses, ¿verdad? Son seres humanos. Tienen su corazoncito. Y a veces uno falla en función de afectividades, tratando de darle a esa afectividad una especie de raciocinio. Ahora, yo creo que por ese lado no es muy difícil que cualquiera acá que nos pongamos en el cerebro de ellos o en el corazón de ellos. Pero el punto al final es que la sentencia ya está.
Y que al final hay que cumplirla. Entonces, a partir de que hay que cumplirla, hay que estudiarla bien, hay que ver realmente el verdadero alcance de la sentencia. Pero sí, en todo caso, creo que abre el hecho que se van a empezar a revisar casos de las dos partes. Y ojo, que aquí hay que separar dos partes en qué nivel. Sí. Porque tenemos las dos partes militares, que es donde se va a plantear el problema, y tenemos las dos partes políticas. Y resulta que en las partes políticas, la derecha política, los partidos políticos, no tienen nada que ver en este tema, porque sus dirigentes, la mayoría de sus dirigentes, no tienen ni han tenido cargos militares relevantes que puedan verse afectados acá. Es decir, Arena en su cúpula no tiene, ¿verdad?, gente que haya estado en cuarteles o en ese tipo de cosas en este momento. La parte militar legal, ya casi todo el mundo está jubilado. En cambio, por el otro lado, en el caso de la izquierda, los que eran los militares de la izquierda, los comandantes, se convirtieron en políticos y son la cúpula del partido de gobierno. Entonces, cuando se habla de los juicios a los militares, yo creo que van a ser difíciles, pero bueno, tendrán que pelearse esas cosas judicialmente. Pero cuando se habla en el juicio a los militares de izquierda, a la par nos estamos hablando de los políticos de izquierda. Y entonces eso, especialmente por ser un partido en el gobierno, nos pone a que lo que se va a poner en la cazuela de la discusión es la calidad jurídica de las personas que están gobernando en este momento, ¿verdad?, y si pueden continuar o no en sus cargos. Sí. Entonces, hay un aspecto que usted preguntó de la experiencia de lo que está ocurriendo en otra parte. Hubo un proyecto de ley en la administración que voy a citar, y con el debido respeto, porque son estados soberanos y uno así debe de hacerlo, respetarlo, en el que se propuso una ley que se le llamó Justicia y Paz, para poder iniciar un proceso de llevar adelante la construcción del proyecto que tenían en mente como punto de inicio, justicia y paz. Bueno, ahí estábamos hablando del inicio de un proceso que va a pasar por etapas como nosotros lo hicimos, pero esa primera etapa quedó fallida. Nadie se adhirió al proyecto de justicia y paz que de alguna manera le daba las posibilidades de poderle borrar su pasado. ¿Por qué? Porque primero lo metían preso y ya estando preso 5, 10, 15, 20 años, le iban a decir, hoy sí ya estás listo para ser parte de esta nueva sociedad. Y el doctor, perdón, cuando el doctor Bertrán Galindo decía, las cúpulas del frente y todo eso, y en este momento, decía el doctor, en Arena no hay, en este momento. Pero también la resolución habla de los mandos. Y el comandante general de la Fuerza Armada, presidente Cristiano en aquel entonces, también está incluido aquí. Sí, claro. Entonces, toca, el estamento político lo toca desde diferentes ángulos, no tanto por un lado o por otro lado, incluyendo al presidente actual de la República, como incluyendo al presidente o comandante general de aquella época. Exacto. Como tal, ¿no? Hace una cita de lo que ellos dicen violaciones graves a los derechos humanos en el periodo del 89 al 92, que fue justamente el periodo más complejo porque vino la ofensiva final, si se recuerdan ustedes, con todos los que llamamos nosotros los resultados más sangrientos que se dieron a lo largo de todo el conflicto. Sí, realmente, pues ese es el punto de donde volvemos las cosas, como dijo alguien, a su estado original, borrón y cuenta nueva. No, aquí no es así. Ese es el punto complicado que tiene una sociedad de poder querer emerger de un flagelo tan cruel como es la guerra y situarse en otra perspectiva de futuro. ¿No? Y en esta parte, el doctor decía, hay dos partes. No, hay una sola. Porque al colocar la ley de reconciliación, que insisto, no tenía nada que ver con esto, pero al poner la reconciliación
y que lo que nos pase a nosotros les pase también al frente, une a una sola parte. Ah, no, claro, definitivo. Pero yo sí creo que hay que separar el efecto, el impacto que puede tener esta medida en relación a la estructura de gobierno y partido de gobierno versus los partidos de oposición, que tienen mucho menos relación y mucho menos complicación en este tema. Tendrán casos, por supuesto, pero será mucho menos. Porque la mayoría de los casos que se van a ver, que según lo que dijo la sala, son casos que sucedieron inclusive antes que llegara el presidente Cristiano. Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que todas esas matanzas que se discuten, la de San Vicente, la de Las Hojas, la del Mozote, sucedieron mucho antes. Acuérdense de la masacre de los alcaldes. Que se menciona. Claro, también, se ¿verdad? menciona. Es decir, el tema de los alcaldes. El señor presidente Y aquí en el tema de los alcaldes es una cuestión interesante, porque regresando a esa lógica del comandante general, el FMLN era en esa época un organismo único, constituido por 5 facciones. Político-militar. Y la decisión de matar a los alcaldes, que tiene todas las características de un crimen de lesa humanidad, esa decisión la ejecuta, ¿verdad?, la gente de Joaquín Villalobos y lo confiesa haberlo ejecutado, pero lo decide la cúpula militar del FMLN. Toda. Habría que ver quién estaba en la cúpula militar. Sí. Y en la cúpula militar hay muchísima gente que está ahora, algunos con el frente y otros no con el frente. Pero el tema que ahí está. Por eso no es válida la lista cerrada que hable el... Entonces el tema es complejísimo. O sea, sí nos podemos meter que ciudadanos que ahora lo ve uno honorable, que opinan, que vienen a su programa acá y hablan con sensatez y todo eso, resulta del Comité Central del FMLN, y de acuerdo a eso, cada matanza hecha por el FMLN, ¿verdad?, tendrá que ser involucrado a ellos. A ver, antes de incorporar un artículo de ley, debió haber prevalecido la prudencia, que es a lo que nos estamos refiriendo. De acuerdo, pero esa es leche derramada. Sí. Eso ya pasó, la sentencia ya se dio. Ahora lo que hay pero es permitir, es decir, vamos a convertir a este país en ser permisible también, en saber si hay incluso... Voy a retomar un poco un elemento bien importante. El magistrado Belarmino Jaimes, entiendo que en el enfoque primero advirtió de las consecuencias y lo no prudente que era, de alguna manera, derogar esta ley. Además de sumar algunos elementos que entiendo, ustedes son los abogados, no soy yo, advierte de ciertas inconstitucionalidades. ¿De qué estamos hablando, doctor? Sí, mire, eso lo podemos pasar discutiendo y toda una serie de cosas, pero hay un hecho real. Ya pasó, ya se dio. Y como abogados, nosotros en este tipo de cosas no tenemos más que aceptar y echar para adelante. Ahora, de lo que se trata ahora, y ahí la prudencia, es que las fuerzas que han estado detrás de impulsar una especie de revancha, llamémosla justicia, de todo esto, que entren en paz. Porque mire, acá los líderes pueden insolentar a sus lobos y tirar todo a comer cualquier carne que encuentren. Entonces podemos ver de repente, por ejemplo, yo sé de ciertas instituciones vinculadas a otras que tienen como 70 casos de casos que le llaman matanzas del ejército. Pero también sé de otros grupos que están preparando juicios contra toda la gente del FMLN. Entonces digo yo, ¿eso para qué? Es que, ¿de qué paz estamos hablando? Porque qué bueno que me cita eso. Si a mí me dijeron que el coronel en aquel entonces desapareció a un familiar mío, ¿lo demando? ¿De qué paz estamos hablando? Entonces? No, o sea que la pregunta es, en El Salvador no hay sentencia en firme. Tanto en lo penal, muchos casos de, digamos, empresas internacionales que ganaron juicios en las salas pueden ser abiertos por otros jueces, como dicen ellos. Entonces, no hay una seguridad jurídica. El precedente. Bueno, yo sí creo que, como se ha comentado ya, el caso es caso cerrado, implica... O sea, el debate jurídico hay que cerrarlo, doctor. Me refiero a lo que significa el resultado de lo que es el fallo. El fallo se cumple, hay un
una disposición constitucional que dice que los fallos de las autoridades judiciales son de estricto cumplimiento y eso se tiene que cumplir. Pero, ¿qué opciones pueden haber para reparar lo que puede significar los resultados de un fallo? Pues si es conforme a derecho, lo que yo podría hacer, porque las cosas que se deshacen conforme a derecho se pueden hacer de nuevo conforme a derecho. Si eso pudiera ser parte de una iniciativa de ley que pudieran llevar adelante los que son legisladores, puede ser una fórmula a analizar y evaluar, porque yo sí lo que creo es que hay un conflicto en el marco de lo que ha sido el fallo, cuando habla de poder hacer ver que no se puede legislar a futuro sobre cierta materia. Creo que esa es una forma de poder interpretar la función del juzgador más allá de lo que es su competencia. Sí, creo yo que ahí ya estamos lindando otro aspecto que tiene que ver mucho con lo que es la actuación de los órganos de Estado. Y por eso sí creo que esa parte que podría ser interpretada por el fallo como de estricto cumplimiento, habrá que verlo hasta dónde, en el grado en que sí tienen que hacerse las cosas conforme a derecho, anula las facultades o las competencias que pueda tener aquel otro órgano o aquel otro funcionario. Lo que está diciendo el doctor es una cuestión importantísima. La sentencia debe modularse hacia el futuro y eso le va a corresponder a la Asamblea Legislativa. Esa modulación puede corregir, inclusive ya interpretándolo, mediante acuerdos políticos, cosas que vengan mal dadas desde la sentencia. Yo tengo un caso reciente. La Sala declaró inconstitucional las atribuciones de la CIGET para dar concesiones en la geotermia y en hidroeléctrica. Y dijo que todas las concesiones, todas, debían ir una a la Asamblea. Pero el tema era impropio, porque a eso hacía que la Asamblea pasara únicamente conociendo concesiones de pequeñas centrales hidroeléctricas. Convertirse en un ente administrativo. Sí. Entonces la Asamblea decidió interpretar eso de otra forma y dijo, las pequeñas concesiones vamos a dar una ley general. Y dio una ley general en contra de la estricta letra que dijo la Sala. Sin embargo, nadie ha protestado. Okay. Y ahí va funcionando la cuestión. Fíjense que Jacqueline, saludos cordiales a Jacqueline Rivera, la diputada, nos escribe un tweet y dice: la Sala viene violando la Constitución desde hace varias sentencias al darle efectos retroactivos, lo cual significa, entendería que es inseguridad jurídica en el país. Voy a hacer una pausa, la última, y luego vamos a, tenemos otra pausa todavía pendiente, vamos atrasado con ella, para seguir dándole lectura a la opinión que tienen ustedes frente a el tema que este día abordamos con nuestros invitados. Claro que hay que juzgarlo, siempre son crímenes de lesa humanidad. Que quede en el pasado, ¿para qué recordar cosas que ya pasaron, claramente? Ya lo que pasó, si no lo hicieron en su tiempo, pues cómo lo van a poder solucionar ahora, que ya hay un tiempo demasiado largo, pues desde que pasó hasta la fecha. Así que para mí siento que no está bueno ya. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. El presidente de la República en cadena de radio y televisión llamó un poco a la prudencia para tratar el tema, criticando también nuevamente a la Sala de lo Constitucional por declarar inconstitucional la ley de amnistía. Y dijo, entre otras cosas, resumiendo un poco el planteamiento, esto afecta a la institucionalidad del país, tal y como lo hemos versado nosotros a lo largo de esta hora y media. Como hemos señalado de manera reiterada, ante otras resoluciones de la Sala, estas no se ubican ante los verdaderos y actuales problemas del país. A ver, coronel, me quedé con usted con la palabra. No, yo lo que les preguntaba a los señores doctores en este caso es que en el exceso de sus funciones a nosotros siempre nos hablan del delito de prevaricato, que si en este caso no se estaba cometiendo ese delito también. Yo no lo sé, es decir, a ver, esas cosas hay que verlas con un carácter de
de jueces. O sea, hay que verificar, hay que estudiar. Es muy difícil tomar una posición así. O sea, los mecanismos están. Alguien pudiera poner una denuncia y arrancar un antejuicio en la Asamblea, pero yo en lo personal creo que no es prudente. Siempre uno analizando alternativas puede decir, sí, esta forma por aquí. Pero es que lo que sirve para lo bueno también puede servir para lo malo. Entonces, yo prefiero que nos acostumbremos a la institucionalidad. Es cierto que a estos magistrados hay veces que uno se siente con el corazón enojado porque salen por otras líneas, con otras teorías. Pero al final ellos son. Yo creo que en esto hay que ser respetuosos. Entonces, la institucionalidad es esa, la institucionalidad falló y dijo lo que dijo. Entonces ahora, bueno, con eso, ¿qué hacemos? Hay márgenes. Yo en lo personal creo que siempre hay la posibilidad, con creatividad y con voluntad, de crear mecanismos. Por ejemplo, se puede buscar emitir otra ley que regule todo el proceso. Entre otras cosas, por ejemplo, que si va a haber que darle compensación a las víctimas, pues que tenga un mecanismo adecuado en tal o cual momento, definir cuáles son los casos que se van a investigar, luego ver, es decir, hacerlo pero en un concepto de acuerdo de país, una especie de segundo acuerdo. Y como digo, la sala ya demostró que cuando de esas sentencias así que se le va la mano y después en la aplicación el Congreso ajusta los términos, no pasa mayor cosa si se hace dentro de la lógica correcta. En ese mismo énfasis del prevaricato, ¿por qué el expresidente de la Corte, Belarmino Jaime, razona su voto? ¿Fue razonado? Él es magistrado, no es el presidente. No, expresidente. Él fue expresidente de la Corte. Sí. Pregunto, ¿por qué el presidente actual de la Corte también estuvo ausente a la hora de tomar? Quizás alguna excusa de haber presentado para efectos de Armando. De no estar ahí. Suele ocurrir en los organismos colegiados. No, lo curioso es que los dos, el expresidente razona su voto, o creo que es disidente, ¿verdad?, del voto, ¿no? Y el actual presidente está ausente a la hora de tomar esa decisión. A eso me refiero, ¿no? Pero es normal que a veces un funcionario no esté presente en tomas de decisiones de estos organismos. Digo, no, eso... No en discusiones de envergadura, de tal envergadura. Podría que... Acuérdese usted que el magistrado Pineda llegó recientemente a su cargo. Podrá haber una serie de razones, qué sé yo, de diferente índole para que alguien no esté presente, pero quizás sería prejuzgar el por qué no estuvo ahí. Yo preferiría aceptar de que a lo mejor se excusó y en la excusa que le dio la consideraron válida para nombrar su sustituto, que fue el magistrado suplente que firmó el fallo. Pero yo de lo que creo también es que hay en estos temas una serie de aspectos que ya se dijo, no se pueden dejar de lado. La judicialización de todos estos temas, judicializar todo esto y darle a cada quien la respuesta que demanda o requiere, no es tan fácil, va a ser complicadísimo. Hubo un país, lo menciono porque me merece todo el respeto también, que fue Sudáfrica, con el conflicto que ellos tuvieron, que fue una guerra también con motivo del apartheid. Ellos tomaron la decisión soberana de no judicializar ningún caso, sino que lo que pidieron fue nada más que hubiera una acción de perdón de parte de todos aquellos que fueran considerados como imputables o culpables de los hechos ocurridos. O sea que tenemos una serie de antecedentes que pueden ayudar a que acá en el país lo veamos esto en otra óptica y poder también generar condiciones de gobernabilidad por un lado, pero también de convivencia por otro, que es importante. Voy a la última pausa comercial, se nos quedó el tiempo para poder hablar también sobre el desconocimiento del rol de los diputados suplentes, que es otro elemento que también está paralelo a estas últimas dos sentencias emitidas por la sala. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección
es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales. A las 8 de la noche por Canal 19, nuestro canal hermano. Usted tiene el reprise muy tempranito, 8 de la noche, hoy por Canal 19. No se lo pierda. A ver, voy a aprovechar estos pocos minutos. También, doctor Oscar Santamaría, como diputado suplente del Partido Arena, ¿cómo asimila usted esa derogatoria o ese desconocimiento también al papel de los diputados suplentes que se dio en el marco también del tema que estamos hablando, ¿no? Pues a nosotros nos ha sorprendido realmente el fallo. Hablaba acá con mi colega, el doctor Bertrán Galindo, y con el coronel Almendaris, de que si era parte de lo que fue el recurso del recurrente pedir que se resolviera el status quo de los suplentes, pero si no es así, me parece que también hay un aspecto del fallo que va más allá de lo que era en sí el conocimiento del recurso. Pero nosotros creemos que este es otro aspecto que también tiene que ver con el quehacer legislativo grandemente. Hay un reglamento, hay una normativa de ley secundaria que regula. Yo no creo que el caso del diputado suplente es también fuera de la Constitución, si hay un principio constitucional que así lo dice. 128, 131. Claro, que probablemente sí podría haber a futuro un grado de mejorar, digo yo, el proceso de elección de diputados suplentes, pero esa es otra materia a tratar a futuro. A mí me parece que habrá que considerarlo esto, y ya que el coronel Almendaris es diputado propietario, entiendo yo que este tema habrá que tratarlo entre todas las fracciones para ver cuál es la mejor salida que pueda tener. Interesante, el tiempo se me fue, 30 segundos para hacer algunas reflexiones finales sobre estos temas que hemos abordado. Bien. Coronel Almendaris. Finalizo como comencé. Tengo sentimientos encontrados. Uno es, me va a dar la oportunidad de limpiar mi nombre con un juicio verdadero. Y cuando digo juicio verdadero, aquí dice, el informe de la Comisión de la Locura a la Esperanza, ¿cuántos casos se vieron? Testimonio directo de 2.000 personas, con relación a 7.000 víctimas e información de fuentes secundarias relacionadas con más de 8.000 víctimas, además 23.000 denuncias presentadas a través de otras instituciones o remitidas por carta. De todo este cúmulo de denuncias se elaboró una lista de 13.569 casos. Mire, aquí no hubo mora judicial, claro. En un año hicieron todo eso. Entonces, ¿cómo en un año se puede ver casi todo esto? ¿Y qué pasó? Como repito, por mí, feliz porque voy a poder limpiarme, pero que el problema que va a causar en el país me preocupa. Doctor. Básicamente, yo desde que hice la primera toma de posición sobre esto, he insistido en la prudencia y en la prudencia en la aplicación, pero ahora quizás le agregaría en la creatividad de la solución, porque creo que la parte política, eso le toca a la parte política, tiene que llegar a un acuerdo creativo de cómo administrar los efectos de la sentencia. Si se va a ir a la pura fiscalía y que inicie los juicios, pues entonces habrá que darle un apoyo a la fiscalía para que cuente con los recursos, y si no los tiene, pues probablemente que se busquen internacionalmente. Pero otra manera de manejar esto es ver cuáles casos de verdad se tendrían que ir y bajo qué condiciones se tendrían que ir. Entonces yo creo que la parte política tiene una tarea en este momento, creo que lo dijo también el presidente Sánchez Serén, de ver cómo generar un acuerdo que permita cumplir con la sentencia, pero sin que necesariamente nos metamos a una especie de nueva guerra con posibilidades de gente de verdad calenturienta, que pueden pasar muchas cosas. Yo creo que eso no nos conviene. Perdón, doctor, pero cuando la resolución de la sala dice que no podemos legislar ni en ni otra amnistía, ni indulto. Ayuda a ver que ser hábil y poner todo el juicio. La creatividad. Claro. Ahí le vamos a pedir ayuda a usted. Y seguramente los espacios van a seguir siempre abiertos para que se hagan análisis muy pertinentes como los que hemos desarrollado a lo largo de esta hora y media.
Doctor Oscar Santamaría, le agradezco muchísimo en su calidad de firmante de los Acuerdos de la Paz, habernos acompañado esta mañana en su calidad también como diputado suplente, que es la otra figura. Como ex diputado suplente, porque ya no lo es, ¿verdad? Ex diputado suplente. Gracias, doctor Bertrand, por también habernos acompañado. Gracias también, coronel. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien, los espero hoy en radio, 6 de la tarde, un importante análisis, no se lo pierda. Y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.